Antaño, las gentes del campo tenían en cuenta por sus cosechas y miraban el cielo sintiendo la llegada del curico corbatón. Pero, ¿quién es él, en realidad? Dicen que es un sacerdote de campos-romanos de sotana negra y blanco alzacuello, que nos echa un vistazo a todos junto a sus monaguillos desde arriba, para entretener horas y momentos. Otros, en cambio, hablan de él desde mucho tiempo atrás, pues tanto Castilla como Aragón lo conocían por el mismo nombre. Imaginar que algunos creen que ya lo vieron hasta los pueblos germánicos que invadieron hace siglos la península. Sea como fuere, para mí ya forma parte de los días en que el cierzo empieza a dejar de despeinarme y la calidez aflora. Y aunque muchos temen su voz de vientos, lluvia y granizos, para mí no deja de ser un amigo donde sentir compañía con su tronada. Muy buenas compañeros y compañeras de viaje. Mira, hoy os propongo un paseo por una ciudad, por una ciudad que es que va a ser espectacular. Ya os lo digo yo, que os va a dejar así, con la boquita abierta. Porque Daroca guarda historia y belleza. Con tan solo pasear por sus calles podemos darnos cuenta de la clara influencia que dejaron en ella las diferentes culturas que pasaron y convivieron en esta ciudad fronteriza. Y es precisamente esta condición lo que convirtieron a Daroca en una de las ciudades más hermosas y sufridas de Aragón. ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Bien. La Sí. primera pregunta y principal. ¿Por qué has querido que quedemos aquí? Hombre, pues posiblemente tenemos aquí a nuestro lado la magnífica Puerta Baja, que seguramente, al menos desde fuera, es el emblema por el que más se conoce Daroca. ¿Y qué iba a decirte? ¿Y esto qué era? Podríamos decir la entrada principal Sí, a Daroca. sí, Daroca en estos momentos tiene un recinto aproximado de unos 4 kilómetros de perímetro de murallas. Hay dos puertas principales, la de arriba que denominamos Puerta Alta, lógicamente, la de abajo que denominamos Puerta Baja, pero las dos tienen también otro nombre, Puerta Somera, porque es la que está arriba, y Puerta Fondonera, que es la que está abajo, en el centro del barranco. Daroca durante siglos fue una ciudad musulmana, de hecho es de fundación musulmana. Se situaron en Daroca a mediados del siglo VIII. En el año 800 ya se sabe que era una medina importante, que tenía gobernador propio. Estuvieron durante todo ese tiempo, desde el siglo VIII hasta el siglo XII, en el que se reconquistó por los cristianos, como prácticamente toda esta zona. Entonces Daroca se duplicó, incluso se puede decir que se triplicó en tamaño y en población, por supuesto. Muy importante porque hacía frontera. A partir de aquí ya estaban los reinos cristianos y entonces fue importantísima durante toda esa época, como he dicho, hasta el siglo XII, en torno a 1120, entre la batalla de Cutanda, tan famosa y conocida, y la conquista de Calatayud.
luego subiremos un poco más arriba y veremos un poco dónde estaría la original Daroca, la Daroca musulmana, cómo sería poco más o menos el perímetro amurallado que ya tendría entonces. La convivencia, pues bueno, no sabemos muy bien cómo sería, siempre habría sus reservas porque siempre mandaba uno, mandaba el otro. Sí. En la época musulmana, pues los judíos estarían de alguna manera sometidos a ellos. Después, en la época cristiana, a los musulmanes que les permitieron quedarse también, de alguna manera serían sometidos los mudéjares. Exactamente, los mudéjares. Mudéjares, casi siempre que hablamos nombramos la palabra mudéjar, se nos va a ese arte tan bonito y tan aragonés que tenemos en Daroca. Todavía quedan bastantes ejemplos. Lamentablemente se conservan fotografías vistas desde allí en las que se podían apreciar varias torres y cimborrios mudéjares. Ahora solamente nos queda una torre mudéjar, parte de un ábside, es decir, sigue quedando mudéjar, pero ni mucho menos de lo que había pues, solamente hace 100 años o 100 y pico. Porque también tengo entendido, igual me equivoco, pero tengo entendido que también aquí en Daroca hay claros ejemplos de lo que fue el comienzo de este arte mudéjar, ¿no? Que hay así un poco decir, se distingue bastante bien cuando termina una época, cuando efectivamente, otra. Hombre, podemos presumir aquí, entre comillas, podemos presumir de tener aquí una torre mudéjar mucho más antigua que la de Teruel. Seguramente no es tan bonita, pero es mucho más antigua, por eso ya es una torre del siglo XIII. Y también la parte de un ábside, porque es curioso, tanto en esa torre como este ábside que te menciono, comenzaron su construcción en el siglo XII, final del siglo XII, en estilo románico, muy parecido a otra iglesia que tenemos arriba, la de San Miguel. Por alguna razón, seguramente económica, se interrumpieron las obras y unos 100 años más tarde se continuaron, pero ya en el estilo mudéjar. Ajá. O sea, incluso el ábside respeta la forma del estilo románico de los sillares que está de a mitad, pero a partir de ahí es mudéjar. Y la torre también. La torre de Santo Domingo, estamos hablando de la torre de Santo Domingo y estamos hablando de la mitad de ese ábside de la iglesia de San Juan. Ajá. Y realmente, como cualquier ciudad medieval, debe de esconder un montón de historias, de leyendas, de secretos. Montones, debe ser montones. Un tesoro esto. Bueno, pues ahora, a partir de este arco, ya sí que estamos entrando dentro de la propia ciudad de Daroca. Estamos ya dentro de las murallas. Ajá. Entonces, la Daroca musulmana se cerraría más o menos por donde se ven esas torres. ¿Sí? Sería aproximadamente la mitad o menos de la mitad de lo que es ahora las murallas. Entonces, se extendió Daroca hacia abajo y lo que era una rambla fondonera que comentábamos antes se convirtió en el centro de la ciudad, en la calle Mayor. La Medina musulmana se situaría en esa ladera. ¿Sí? En la parte más caliente de Daroca. Hay una diferencia de grados importante de este lado a este otro, entonces esta gente no eran tontos y se colocaron donde estaban más a gusto. Desde aquí podemos apreciar lo que queda de las 4 iglesias que quedan en pie en este lado, que casualmente y casi con seguridad las 4 fueron mezquitas. Ajá. Porque en Daroca llegó a haber posiblemente hasta 4 mezquitas en esa época que hablamos de antes. La iglesia de San Miguel, la más románica que queda, un poco más abajo, esa que se aprecia la torre, ¿sí? La única torre mudéjar que nos queda en Daroca, de unas cuantas que hubo. Tenemos un torreón que es el caballero del Águila Blanca, ¿sí? Pues porque responde al nombre que se le daba a don Gil de Bernabé, el defensor de Báguena. ¿Sí? Entonces ese señor le tocó defender en la guerra de los 2 Pedros toda esta parte de la muralla y él pues tenía su cuartel general, ajá, digámoslo, en esa torre. El caballero misterioso se le menciona en algunos otros sitios, venía con el yelmo cubierto, el caballero misterioso, pero sobre el yelmo llevaba la imagen de plata de un águila blanca. Entonces es el águila blanca que ha quedado como nombre aquí. Desde aquí se fue a Báguena y es donde terminó el episodio ese famoso de Gil de Bernabé, sí, sí, esa famosa defensa numantina que prefirió morir dentro del castillo antes que entregárselo a los castellanos. Por eso les concedieron la infanzonía a todos los bagueneros. Y entonces en su escudo figura como elemento principal un brazo que sale de un castillo ardiendo con las llaves colgando de su mano.
Oye, pues que me ha encantado que me cuentes todas ¿Sí? estas cositas de Daroca. Lo que voy a hacer es, me doy un paseíto Sí. y así, in situ y en vivo, Vas viendo voy un poco a ir más. viendo cada una de las cosas que me has ido explicando Claro. y se lo mostramos pues aquí a toda esta gente que nos está viendo. A todo ¿vale? el mundo, que lo vean. Yo estoy Pascual. seguro que mucha gente ha visto ya, Sí, pero sí. No, además, Daroca es conocida. siempre quedan cosas. Yo sabes lo que digo cuando doy alguna Está charla, muy una conocida. cosa, y lo digo muchas veces, lo digo y en la radio, digo, yo lo único que hago es contar cosas sobradamente conocidas. Sí. Para los daracenses, sin ninguna duda. Claro. Para la gente que nos estará viendo ahora, que no son de Daroca, pues los que no hayan venido a verla, que vengan, Sí. que hay tajo, como solemos decir aquí, para ver cosas. Ahora ya habéis entendido que mi alma mudéjar es pura convivencia y mezcla entre culturas que se instalan en mi memoria. Soy arte cristiano e islámico, encadenado a esos lugares visitados. Me habéis hallado engalonada con el diseño de un sueño. Me habéis visto en el Valle del Ebro, del Jalón y del Jiloca, y encontrado orgullosa en iglesias y torres, junto a espinas de pez, arcos ciegos, redes de rombos y cruces cristianas. Soy esposa de Alarife e hija de esta cultura inmensa, donde yo, Zoraida, seré infinita y eterna. Ojalá. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.